La condesa de Campo Alange, en su libro La mujer como mito y como ser humano, dice lo siguiente en la página 18. La innata tendencia de nuestra especie a la artificiosidad se manifiesta con mayor trascendencia y en ello el hombre revela con mayor evidencia su superioridad en la invención y adopción de órganos sensoriales artificiales, telescopio, microscopio, radar, televisión, teléfono, etc. Razón por la cual Freud dijo que el hombre era el dios de la prótesis. Cuando se dice prótesis, lo que normalmente se entiende, ¿no?, es una pieza o un aparato con que se sustituye parcial o totalmente un órgano o parte del cuerpo dotada de una o varias funciones, ¿no? Por ejemplo, cuando me reemplazan los dientes y me ponen una dentadura postiza, esa es una prótesis dental. Y así pues hay muchos otros ejemplos, ¿no? Esto es lo que normalmente, repito, se entiende por prótesis. Pero como el término prótesis de origen griego significa etimológicamente adición, entonces se dice prótesis en sentido amplio de toda adición, ampliación, agregación, ¿no?, de nuestros sentidos y facultades, ¿no? Y, claro, a veces estas agregaciones son potenciadoras y otras veces no, ¿no? Y también se dice en relación con ciertas partes del soma femenino, ¿no? Desde luego estoy aludiendo a los implantes labiales, tetales y nalgales, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero hoy la mujer, en aras del sex appeal, es más protética que el hombre. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuál es la prótesis más característica del ser humano? La prótesis más característica del ser humano y también la más peligrosa y terrible es el arma. Esto es el instrumento o medio que me permite atacar o defenderme, o lo uno y lo otro juntamente. Los adjetivos correspondientes a prótesis son dos: protético y protésico. La academia reserva el adjetivo protético para la prótesis gramatical, que es la adición de una letra no etimológica en una palabra, ¿no? Como por ejemplo la E de escala. La palabra escala viene del latín, y en latín la grafía se escribe pues lógicamente sin E, ¿no? Entonces se añade una E, ¿no?, y esa E añadida es una E protética. Bueno, para ese caso la academia dice que lo conveniente es usar el adjetivo protético. Y para la prótesis médica y ortopédica debe decirse, según la academia, protésico. Bueno, a mí me parece que es útil el distingo, pero que no ha sido acatado, ¿no? Creo que, entre otras cosas, porque las personas cultas que usan estos términos, porque no son de uso popular, ¿no? El pueblo no dice protético ni protésico. Creo que las personas cultas tienen demasiado presente el vocablo antítesis, cuyo adjetivo correspondiente pues es antitético y no antitésico, ¿no? Entonces no va a pegar nunca, señores académicos, protésico, jamás. Bien, Jacques Derrida, deseoso de subrayar esta naturaleza protética del ser humano, dice que en realidad el ser humano es un ser tecnoprotético, así, tecnoprotétic, dice, ¿no? Ahora, esta proteticidad que nos caracteriza tiene, desde mi punto de vista, el inconveniente principal de alejarnos de nosotros mismos, porque toda prótesis es una extensión de nosotros, una ampliación de nosotros, una agregación, una potenciación, no, pero en esa medida es una extraversión. Por ejemplo, ahora se dice que no es necesario estar interconectados. Pero hay que reparar en el hecho de que el estar interconectados es un fenómeno de extraversión. Para estar interconectados tenemos que salir de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ser extravertidos o extraversos, ¿no?
Y claro, ahora es casi pues algo de rigor estar interconectado. En esa medida, repito, nos alejamos y cada vez más de nosotros mismos, ¿no? Creo que con la llamada posmodernidad, con los muchos cambios y sobre todo con la velocidad de los cambios, y con el imperio de lo fácil, de lo ligero, de lo volátil y de lo impermanente, y por supuesto con la multiplicación de estímulos, ¿no? Todo esto es una situación desfavorecedora de la introversión, o sea, de meternos dentro de nosotros mismos. La proteticidad del ser humano es hoy pura alienación, pura alteración, y por supuesto es el matiz más palmario del ensimismamiento, ¿no? Este es un hecho grave, porque ningún animal, solo nosotros, tiene un intus o un intro. Ninguno tiene una adentrura, una interioridad, un fuero interno, ¿no? Una cosa, digamos, que el psiquiatra no Delgado le gustaba llamar penetral, ¿no? El sancta sanctorum, decía, ¿no? El penetral, ese es un término que usaba mucho Delgado. Y es cierto, pues ningún otro animal. Don José Ortega, siempre tan inteligente y perspicaz, decía: ustedes habrán ido más de una vez al zoológico y habrán estado contemplando a los monos en su jaula. Y habrán visto lo siguiente, que en la medida en que el mono tenga estímulos, o sea, en la medida en que la gente le dé pues maní, le dé un plátano y celebre sus monadas, en esa medida el mono está despierto, atento, se mueve, sube, baja y todo. Pero hay un momento en que ya nadie le da ningún maní, ni ningún plátano, y en que la gente se va y será en el zoológico. Entonces, ¿qué le pasa al mono?, decía Ortega. El mono comienza a dormitar y se duerme. ¿Por qué? Porque no tiene un dentro, no tiene un íntimo, ¿no? Entonces no puede meterse dentro de sí mismo, no puede introvertirse, ¿no? Él siempre es extravertido, siempre está volcado hacia afuera. Ahora, lo malo, o mejor dicho, lo terrible en relación con este asunto, es que nos estamos pareciendo cada vez más a los monos, ¿no? O tal vez no es que nos estemos pareciendo cada vez más a los monos. Creo que más propio sería decir que nunca nos hemos diferenciado de los monos, o nunca nos hemos diferenciado tanto, ¿no? Lo que pasa es que ahora, ¿no?, se nota más esa indistinción, y esto pues indudablemente nos preocupa. Bueno, quería iniciar este programa con esta exposición acerca del carácter protético que tiene hoy más que nunca la naturaleza humana, pues creo que esta brevísima exposición podrá también servirnos como una primera pregunta que haré a nuestro distinguido invitado en esta ocasión, que es el doctor Augusto Scrivens. De modo que acá la primera pausa y ya volveremos. Como ya anuncié, hoy está con nosotros el doctor Augusto Scrivens, ¿no?, distinguido psicoanalista, y vamos a comentar con él algunas cosas relacionadas con la psicoterapia y asuntos afines, ¿no? La más cordial bienvenida, doctor Scrivens. Muchas gracias por la invitación, doctor. Y como usted habrá apreciado, ¿no?, en el primer fragmento expuse algunas consideraciones acerca de lo que Freud llamaba el dios de la prótesis, ¿no? Bien, este dios de la prótesis, que es el hombre, hoy lo es más que hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, antes era más introverso y más introspectivo, ¿no? Lo cual significa que antes había más posibilidades de curarlo, porque creo que la introspección, ¿no?, en esta capacidad de meternos dentro de nosotros mismos y de analizar, es pues un facilitador, ¿no?,
de una eventual cura, ¿no? Pero el paciente de hoy es más extravertido, más extraverso. A propósito, la academia ha admitido, me parece que impropiamente, que se diga extrovertido, ¿no? Es una absoluta barbaridad y es una condescendencia con el uso, porque se dice extra porque extra significa fuera, pero extro no. Pero como dice la academia, pero si se dice intro, no, pues no frieguen, pues no pueden señores académicos. Bueno, entonces ahora el paciente, me lo imagino ves más extravertido, más volcado hacia afuera, ¿no? Y por lo tanto, presumiblemente, es menos fácil aliviarle los males que lo aquejan, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, pero... Absolutamente lo cierto. Hay una enorme cantidad de personas que entran ahora dentro de determinados grupos psicopatológicos, que son personas que están dirigidas a la acción y a lo externo y a la búsqueda de experiencias, y que es prácticamente como que no quisieran o no pudieran contactarse con un mundo interno, que su capacidad de elaboración de su propia experiencia está muy limitada por eso. Y son personas sin una temporalidad, sin una noción de temporalidad, ¿no? Bueno, una de las entidades psicopatológicas donde se ve estos personajes es la de los psicópatas, ¿no? O sea, por ejemplo, los psicópatas que aumentan cada vez más su proporción en la población, son personas que están volcadas hacia la acción, ¿no? Lieberman decía, David Lieberman, un psicoanalista argentino que estuvo por acá hace muchos años, decía: la diferencia entre un psicópata y un depresivo es que el depresivo se suicida y el psicópata a lo largo de su vida va dejando una serie de suicidas detrás de él. Ese tipo de situaciones. Es cierto que el mundo contemporáneo, con toda la oferta de estímulos externos, invita mucho al alejamiento de la gente de su mundo interno. ¿Sí? Claro, pero precisamente una de las cosas que nos caracteriza, ¿no? Es esta posibilidad de ensimismarnos. Don José Ortega se decía con mucha razón que el verbo ensimismarse no existe en ningún idioma y que no se puede decir en ningún idioma, solo en castellano, ¿no? Meterte dentro de ti mismo, ¿no? Entonces las dificultades son ahora mayores y en un lapso breve. No creo que quizá en una generación, si es que una generación son 15 años, ¿no? En 15 o 20 años se ha producido eso, ¿no? Sí. Y en cuanto a lo de los psicópatas, de todo, otra de las cosas que yo comentaba en un programa reciente es, por ejemplo, el aumento de matricidios, que antes no los había en esa cuantía, ¿eh? Ahora sí, de repente salen las noticias, ¿no? Es un punto bien interesante. Sí, pero antes, ¿no? Había que buscar con lupa matricidios. Yo he tenido ese problema cuando compuse mi ensayo titulado no matricidio, sino matrifobia. Y ahí, pues, ¿no? Aparte, digamos, de los relatos, repito, que los hay, aunque no muchos tampoco en la mitología griega, pero había que llegar a la novela de Cela, del año 42, ¿no? La familia de Pascual Duarte, donde hay un matricidio estupendamente descrito, pero como una cosa rara, ¿no? Pero luego, en las obras de ficción no hay matricidio. O sea que era inadmisible hasta para el lenguaje y la ficción, o sea, no era imaginable. No era imaginable. Era lo que no estaba, digamos, permitido por, bueno, las normas sociales, entre otras cosas, pero también probablemente tiene que ver con que las patologías que se desarrollaban dentro de la relación madre-hijo, ¿no? Estaban quizá más amortiguadas por un contexto social más complejo, ¿no? Las familias extensas eran más abundantes y entonces la madre no estaba, digamos, todo lo de maternidad que recibía el niño. Claro, la experiencia primaria es con la madre propia, ¿no? Con la madre biológica, pero después hay todo un entorno que... Pero eso también hay que revisarlo. Yo tengo un trabajo titulado Cuando la nodriza, no la madre, era la criadora de la prole.
Es una experiencia que tiene un buen tiempo en Occidente. Sí, eso es verdad. Y además también entre nosotros, ¿no? Y se podrían aducir una serie de casos, además de personas ilustres como Balzac, Flaubert, Montaigne, por ejemplo. Ninguno de estos ha sido criado por su madre. Montaigne, en sus ensayos, dice una cosa muy graciosa. Cuenta que él, no bien nació, a las pocas semanas su padre lo mandó a una aldea donde había unas tías, ¿no? Para que lo cuiden, dice. Y entonces él dice, no, sí, y entonces me cuidaron y me criaron mis tías, ¿no? Y felizmente no fue mi madre, felizmente, dijo. O sea, él era felizmente, o sea, no había necesidad del matricidio. Y además era muy... Es lo mismo que dice Balzac también de la madre, ¿no? Sí, hay ahí cartas muy claras, ¿no? Claro. Donde Rilke, por ejemplo, o sea, estáis mencionando gente de primer nivel, ¿no? Rilke, cuando está con Laufon Salomé, Rilke, y le presenta a su madre, Rilke creía que iba a tener una impresión muy fuerte Laufon Salomé, ¿no? Porque para Rilke la madre que él tenía era terrible, ¿no? Era una persona no terrible por lo mala ni por lo feroz, sino porque era una mujer vacía, sin proyectos, sin contenido, ¿no? Una mujer absurda, decía Rilke, ¿no? Lo dice, ¿eh? Una persona tan fina, ¿no? Y tan de gran calidad. Ah, no, pero tenía un... Y le dice, ¿cómo no te ha espantado? No me ha parecido una buena señora y todo. Pero a mí me parece terrible. Eso está perfectamente documentado, ¿no? Entonces también esta imagen de la madre como una relación única y todo, habría que también revisarlo. Sin embargo, la madre es fundamental, porque esas situaciones específicas que está mencionando son situaciones en las cuales probablemente estas personas tenían una capacidad, digamos, innata como para poder elaborar esas experiencias tan complejas y tan difíciles de una manera muy compleja a su vez, y respondían con una creatividad excepcional frente a una situación especialmente difícil, ¿no? Pero de todas maneras, quizá el hecho de tener la alternativa entre la madre... Yo he visto eso también en la clínica, la posibilidad de tener la alternativa entre una madre y una nodriza, también da la posibilidad de dividir los afectos y sentirse compensado por una de lo que no le daba la otra, ¿no? Ese tipo de situaciones que en la familia... pero lo que quiero decir, lo que quiero decir es que la idea prevaleciente ahora es de que el amor que puede dar la madre o la relación entre madre e hijo es algo único. Y que entonces eso no puede ser reemplazado ni por la nodriza ni por la tía. No, eso no es cierto. Pues, esto es lo que yo quisiera, digamos, cuestionar. O sea, voy a mencionarle un caso, por ejemplo, ¿no? Y de una mujer que fue madre 2 veces y que además fue una gran artista, Isidora Duncan, en su memoria. ¿Qué cosa dice? Vean, a mí no me parece muy admirable el amor de madre, ¿no? Es lo más posesivo, lo más egoísta, ¿no? Y habla muy mal del amor de madre, y era madre, ¿no? Y entonces, y no era pues cualquier madre, ¿no? Entonces hay que también pensar, ¿no? De que se ha hecho toda una religión de la maternidad, para usar este término de Simone de Beauvoir, ¿no? Sí. Es verdad eso, e inclusive uno podría echarle poner un cierto interrogante dentro de las teorías tan maternales dentro del mismo psicoanálisis, ¿no? O sea, toda la teoría de las relaciones objetales plantea lo fundamental que es la relación básica entre el bebé y la madre, sobre todo en los primeros meses de vida, en el primer año de vida, ¿no? Todo eso tiene su importancia, ¿no? Pero, y además hay situaciones experimentales en las cuales se ve que los bebés desprovistos de madre o sustituto se mueren. No, pero yo no me refiero... analítica, claro. Pero yo no me refiero a que esté desprovista de alguien de madre o de reemplazante, no. Ese sí es un caso que hay ahí una privación real, ¿no? Pero me refiero a estos casos donde creo que se han subrayado y se ha realzado demasiado esa importancia. Le voy a contar una anécdota que refería ese profesional del mal humor que fue don Pío Baroja. Dice que un día estaba en una librería de viejos revisando unos libros y se encontró con un libro del padre Coloma, ¿no? Y al frente de uno de los capítulos decía:
En la vida de un hombre solo tienen cabida dos amores, o dos mujeres, su propia madre y la madre de sus hijos. Y entonces don Pío Baroja, que cuenta esto, dice, un momento, pero resulta pues que de repente mi madre pues, ¿no? Era una mujer ignorante, torpe, alcohólica y bruta, no pues, ¿no? Entonces también hay que hacer diferencia, ¿no? No, definitivamente. No, lógico, claro, ¿no? Entonces, claro, claro. entonces... Y no necesariamente esas experiencias maternas significan un destino terrible y trágico, sí complejo siempre, ¿ah? Claro. Eso sí es cierto. Es decir, una persona que está tan cerca, si es que está cerca, porque está la cercanía, está la ausencia y todas las vicisitudes que cada una de esas situaciones tiene. Pero una persona que está tan cerca, de todas maneras, tiene un efecto importante para una criatura tan indefensa como el bebé, ¿no? El chiquito. Pero después justamente en el interior, en ese interior que la gente quiere evitar contemporáneamente con una serie de distractores, se van dando una serie de mecanismos que van haciendo la complejidad interna de la persona. Y muchas veces algunos de los vacíos, las dificultades, las cosas absolutamente intolerables de los objetos primarios, ¿no? De las madres o su sustituto ajustado en esa época, hacen a veces los vacíos que la persona tiene que llenar y que los llena con creatividad muchas veces. Claro. Entonces, no necesariamente son destinos trágicos o destinos malévolos ni nada por el estilo, ¿no? Así es. Pero que son que la relación primaria con la madre es importante, sí lo es. Pero que sea uno de los únicos amores posibles, me parece que hay una falta de creatividad para encontrar otros amores en quien dice que solamente hay dos. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Augusto Scrivens. Cuando el ilustre psiquiatra Carlos Alberto Zedín publicó su teoría acerca de lo que él llamaba el eros psicoterapéutico, que es una forma especial de amor, ¿no? Que es el amor que siente o que puede sentir el psicoterapeuta por su paciente. Bueno, yo le decía al doctor Zedín, entre chanzas y veras, ¿no?, que su teoría me recordaba el noble óctuple sendero del budismo, ¿no?, que es la cuarta de las 4 nobles verdades del budismo, ¿no? La primera verdad es la existencia del dolor, la segunda verdad es que el dolor existe porque existe el deseo, la tercera verdad es que la manera de suprimir el dolor es suprimir el deseo, y la cuarta verdad, que es el óctuple sendero, es que para suprimir el deseo hay que seguir el óctuple sendero. Bien, yo le decía a usted, me recuerda el óctuple sendero, doctor, le decía, porque el óctuple sendero es una propuesta demasiado ambiciosa, ¿no? Es un programa, digamos, que para el hombre común y corriente es prácticamente irrealizable, ¿no? Y le voy a poner, le decía, un solo caso. Vea, uno de los 8 pasos, el 7º, del noble óctuple sendero, dice tener gran atención, ¿no? Recta atención. Eso para el budismo significa, entre otras cosas, no parpadear. O sea, no estar solamente atento, sino súper atento. Yo le decía, además esto está bien porque todos los grandes místicos, santos, los chamanes y los maestros de la espiritualidad y de las artes marciales no parpadean. Ese es un hecho. Entonces, someta usted eso a la consideración del hombre común y corriente y se va a ver en apuros. Porque el parpadeo es una función normal, ¿no es cierto? Entonces, si uno no parpadea, pues se le irrita la vista y lloriquea. Y sin embargo, ese no es el más difícil de los pasos, ¿eh? Ese es el más fácil. Entonces, verá usted, le dije, que si la gente no puede dejar de parpadear, ¿qué cosa va a estar esperando que va a poder hacer las otras cosas? ¡No! Igual le digo, doctor, usted pone ahí unas condiciones para el ejercicio de este amor
de este héroe psicoterapéutico que me parece que están completamente fuera del alcance de los psicoterapeutas, ¿no? Tal vez usted, pues no sé, ¿no? Entonces, bueno, la teoría del doctor Seguín, ¿no? Encierra, pues, dificultades. Y yo no sé, como lo repito, ¿no? ¿Quién sería capaz de profesar ese tipo de amor? Sin embargo, y esto también se lo decía yo a Seguín, aún admitiendo que el terapeuta pudiera amar de esa manera descrita por Seguín al paciente, aún admitiendo eso, yo le manifestaba al doctor Seguín que eso inmediatamente pone sobre el tapete para considerarlo, ¿no? El caso del tipo de paciente o de la calidad del paciente. Porque ve usted, doctor, le decía yo, supongamos que yo sea psicoterapeuta, pues no, y entonces de repente un día se me presenta Joyce, Flaubert, ¿no? Oscar Wilde, ¿no? Entonces, ya pues con tales luminarias yo es más fácil amarlo. Pero normalmente le decía, doctor, con todo respeto, no se presentan pues esos monstruos, se presenta el señor Pérez y la señora Ramírez, o una eminentísima mediocridad de la alta burguesía. Y ahí es más difícil amar eso. Y hasta yo diría, es imposible, ¿no? Ahora, eso era un punto de vista particular, ¿no? Sí. Y lo importante acá es lo que nos diga usted. Claro. Yo le diría que hay una similitud con la crítica que usted le hacía a Carlos Alberto Seguín, con la crítica que se podría hacer contemporáneamente a los requisitos que ponía Freud para el psicoanalista. Lo que sucedía con Freud era que era exactamente al revés. O sea, el psicoanalista no debía tener absolutamente ningún amor por el paciente, que era todo el problema de la transferencia y de la contratransferencia, ¿no es cierto? Entonces, Freud, bueno, la transferencia son los sentimientos del paciente que se generaron en sus relaciones más primarias y que el paciente los vive con el analista como parte del proceso, y eso es bienvenido por Freud. Pero Freud planteaba que si el analista sentía estas cosas, eso era malo intrínsecamente. Y entonces tenía que autoanalizarse o tenía que, al principio lo planteó como un autoanálisis como el que él se hizo, ¿no? que él hizo esta épica pues de revisar sus propios sueños sin tener un analista, ¿no? Todo por autogeneración, su propio análisis. Después se fue cambiado esto dentro de la formación ya de las instituciones psicoanalíticas por el análisis didáctico, que es el análisis por el que todos pasamos, ¿no? Los psicoanalistas hacemos un psicoanálisis 4 veces por semana durante los 5 años de la formación. Entonces, pero en la época de Freud, la idea era que el psicoanalista se pudiera deshacer de sus aproximaciones afectivas al paciente para poder dejar libre el campo para el pensamiento, para poder dejar la relación analítica libre de cualquier interferencia de las propias emociones Esto cambió después en los años 50. O sea, la contratransferencia, esa reacción del analista a la transferencia del paciente, era algo de alguna manera estigmatizado por Freud y visto como un mal que había que remediar con el reanálisis, ¿no? Pero en los años 50 se descubre que lo que el analista hacía, o se pone de manifiesto algo que había ido viéndose en la práctica clínica. Hay 2 autores ahí fundamentales, uno en Inglaterra, que es Paula Hyman, y Heinrich Racker en Argentina, que simultáneamente hacen una redefinición de la contratransferencia, donde todo esto se vuelve al revés. Y que toda esta inspección de los sentimientos que el paciente le genera al analista son una fuente muy rica para entender lo que le pasa al paciente. Pero en el ínterin las cosas han cambiado, porque para Freud lo que se estaba buscando era una verdad que estaba ahí y que iba a aparecer como un texto. Y en la época de los años 50 ya lo que se está buscando
tiene que ver también con la reconstrucción de un mundo psíquico, donde de alguna manera comienza a introducirse el analista como alguien que ayuda al otro a rearmar su propio mundo interno, prestándole aspectos de él mismo, que aparecen a través de su afecto. Claro que hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? O sea, la situación analítica es una situación que es para que el paciente se cure, se mejore, se entienda más, amplíe la visión de su mundo interno, justamente, ¿no? Eso va contracorriente de la época contemporánea, ¿no? Así de todas las tendencias de la época contemporánea. Entonces, ese es un giro fundamental que dio el psicoanálisis. De ahí hasta la fecha, después está la aparición de la escuela intersubjetiva, donde de alguna manera lo que sucede es que son dos personajes interactuando, los dos, el analista y el analizado, pero con la tarea siempre de que sea en beneficio del analizado. El doctor Sedín, vea, para mencionar solamente una de las condiciones que ponía, ¿no? Que esta clase de amor, el eropsicoterapéutico, tiene que estar libre del atractivo sexual. Eso lo establece él muy claramente. Pero luego agrega esto, y eso motivaba más de una discusión, como usted comprenderá. Decía, yo en esto voy a ser muy claro. Yo no digo que el psicoterapeuta no sienta nada. Eso es irreal. No, incluso sería mejor que sienta, digamos, una motivación sexual por el paciente. Sí, claro. Pero, acá venía, digamos, la posición de él, pero el analista tiene satisfechas sus necesidades primarias y afectivas, o lo que él llamaba, porque tiene una teoría química de las valencias, no tiene ya la valencia llena. Claro. Y entonces, por lo tanto, no va a utilizar a ese otro, ¿no?, para llenar su carencia. Entonces yo le decía, doctor Sedín, con todo respeto, pero creo que usted está incurriendo en un error. Yo por lo menos no pretendo ser filósofo ni nada, pero yo he aprendido muchas cosas con la gente de la Escuela de Madrid, y Ortega, María, García Morente, etc. Claro. Y ellos me han enseñado de que una de las características esenciales del ser humano es su menesterosidad permanente, aun cuando tenga lo que tiene. De modo que no me venga usted a decir que ya tengo satisfecha, no, pues eso entonces no es así. Pero yo creo que eso es... perdón, ¿lo interrumpí? No. Ya, yo creo que hay satisfacciones sustitutorias, ¿eh? Lo que sí es cierto es que uno no puede satisfacer sus necesidades sexuales con el paciente, la paciente. No, pero eso no solamente era la necesidad sexual, era, digamos, una serie de otras necesidades. Bueno, hay una serie de necesidades que uno... Claro, pero él partía del presupuesto que a mí no me parecía. Ajá. De que... Si uno tenía las otras... Claro, si está uno satisfecho, entonces uno no va a buscar en el otro nada. Pues, no, claro. A veces es irreal, pues. Porque irreal, yo le decía, es que nosotros somos permanentemente gente menesterosa, ¿no? Y que por más que tengamos, vamos a seguir necesitando eso que ya tenemos. Claro. Pero eso hace que se produzcan toda una serie de situaciones dentro de lo analítico, dentro de la situación psicoanalítica, que a su vez sirven para ser entendidas. Por ejemplo, los malentendidos a veces entre paciente y analista, porque el analista puede ser envidioso de un aspecto del paciente. Y de repente aparece y sale una interpretación que es una agresión, pero cuando concebimos el espacio analítico como uno que no es tan rígido digamos que el analista tiene que ser un absoluto observador perfecto, sino cuando se le da un espacio al diálogo, entonces todas esas cosas se pueden clarificar y pueden servir para entender qué es lo que se ha generado en esa relación entre los dos. Que es como se está enfocando más contemporáneamente dentro de determinadas escuelas, ¿no? Porque hay gente que funciona dentro del esquema clásico, ¿no? Haremos acá una última pausa y ya volveremos. Dialogamos en esta ocasión con el doctor Scrivens. Doctor Scrivens, yo tengo un trabajo que ha sido publicado, dicho sea de paso, en mis libros,
Yo soy el último promotor de mis libros, y a ustedes les consta. Últimamente he publicado 2 libros, y a ver si hay algún televidente que me diga que los he mostrado en televisión. O sea que yo, promover mis libros, soy el último promotor de mis libros. Bueno, yo tengo un trabajito por ahí que se titula ¿Cuántas horas diarias es soportable un ser humano? Y bueno, consultado diferentes fuentes y personas que han trabajado este asunto, muy pocas. Y las más de ellas están de acuerdo en que, como máximo, si la relación es cara a cara, face to face, 4 horas diarias. Ahora, si la relación no es así, no es presencial, sino que uno está pues en la cocina y el otro está en el escritorio, así pueden ser más horas, ¿no? Pero, claro. Pero así, bueno, eso es como máximo, ¿no? Rivero decía que a las 3 horas él embrutecía, es decir, no puedo estar más de 3 horas, decía, porque embrutezco, ese era el verbo que usaba, ¿no? Sartre, por ejemplo, decía, cosa curiosa, que con los hombres 2 horas, y eso, pero con las mujeres más, no sé, no, supongo que serían pues mujeres como Simone de Beauvoir. De repente, ¿no? Bueno, y es variable, ¿no? ¿Usted diría que cuántas son las horas que es soportable un ser humano? Yo creo que hay una variedad muy grande, pero que hay un punto. ¿Una variedad muy grande de seres humanos? No, sí, hay una variedad muy grande de seres humanos. Ahí sí discrepamos. ¿Ah, sí? ¿Usted cree que todos los seres humanos son...? Yo creo que, para decirlo con una expresión un poco despectiva de Horacio, ¿no? Horacio hablaba del servum tecus, ¿no? Del rebaño, ¿no? El rebaño, ¿no? Yo lo veo arrebañado al ser humano ahora, o sea, yo no lo veo tan diferente, ¿eh? Sinceramente, pues sería mucho mejor, porque eso ya significa, digamos, para usar un término de Jung, ¿no? Una individuación, ¿no? O sea, digamos, contornos propios, ¿no? Que suponen un trabajo, pero ahora es una producción en serie, ¿no? Sí, pero yo creo que hay algunas personas que sí acceden a algunas, sí. Sí, sobre todo, acceden a eso, tienen capacidades para eso, que las multiplican así cuando se psicoanalizan. Ahora, pero dígame, no hablo del paciente, que sea soportable, sino en general, digamos, usted es una persona que tiene mucha experiencia y ha tratado a mucha gente, ¿no? En general, ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque la soportabilidad del ser humano está en relación, tal como yo lo veo, con su grado de indigencia o con su grado de enriquecimiento. Por supuesto, estos términos están usados no en un sentido material, claro, lógicamente, sino espiritual, cultural. Entonces claro. Es una cuestión de contenido, sí. ¿no? Una persona que no tiene contenido, una persona carente de valores, de información y de cultura, pues es insoportable. Por lo menos para mí lo es, ¿no? Y así. Entonces también yo, por lo menos como intelectual, hago depender la soportabilidad de eso, ¿no? De que sea una persona que no sea un indigente. Hay un proverbio chino que dio el título al libro de Guillermo Dañino, que es el gran sinólogo que tenemos, una persona muy entendida en cuestiones de la China. Y su libro, El Proverbiario, que reúne 1000 proverbios chinos. El primer proverbio da título al libro, porque el libro se titula La abeja diligente. Y dice, la abeja diligente no se detiene al libar de la flor caída. Yo le pregunté, y le dije, doctor Dañino, voy a interpretar esto, esa flor caída es el indigente. Entonces uno no debe detenerse a entablar una relación con el indigente, porque se vuelve indigente, ¿no? Y eso también me lo decía el padre Idígoras. Y ahí el padre Idígoras hablaba del valor, de los valores cristianos. Claro. Él decía, yo me encuentro frente al indigente, no al que carente de medios materiales, claro. Sino al indigente espiritual para él, digamos. Espiritual, al indigente que no tiene sino que ofrecerme su indigencia, y yo tengo que corresponderle. Y si no fuera por la fe que tengo, pues me empobrezco, pues. Porque esa relación con el indigente empobrece, no enriquece. Entonces, ese era el problema que se le presentaba.
y también ese problema que yo presento, digamos, en la soportabilidad, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo que la soportabilidad depende, pues, efectivamente del grado de indigencia. Pero yo no creo que, o sea, yo en realidad estaba hablando de otra variedad. Hay niveles hay variedad de umbrales de soportabilidad o de resistencia que tiene la gente a poder estar con otras personas. Pero creo que 4 horas puede ser sobre todo para una relación íntima, ¿no? A mí vea, yo hace algunos meses, cuando entrevisté a Jorge Bruce, yo le pregunté esto. ¿Y qué dijo él? Me dijo que las 4 horas ahora son normales porque me dijo, por ejemplo, yo trabajo, ¿no? Entonces yo salgo a las 8 o 9 y regreso a las 8 o 9. Sí, claro. Entonces vemos un poco de televisión y todo, y entonces ¿cuántas horas estamos interactuando? 3 o 4 horas. Y eso ahora sí le pasa a una cantidad de gente. Entonces claro. Tampoco no es nada especial decir 4 horas. No, pues. Es que de hecho la cuestión laboral y todo hace que sean 4 horas. Claro. Y tal vez menos. Pero creo que lo que más daño, digamos, si es que eso es lo que estamos, si de eso nos interesa hablar también, creo que lo que más daño le hace a las relaciones, por ejemplo, de pareja, ¿no? Como ese caso que estaba mencionando de Jorge, es la obligatoriedad. De repente, si existe una persona con la cual uno no está obligado dentro de la relación no tiene algún tipo de obligatoriedad formal, quizá la soportabilidad se ampliaría más. Pero perdón, en la medida en que hay una gratuidad y puede ser prescindible. Pero usted está medio críptico, ¿no? Porque sí. ¿A qué se refiere la obligatoriedad? No, es que la obligatoriedad en términos de las relaciones que son formales, cuando estamos hablando de relaciones de pareja. ¿Estoy obligado a qué? La gente está obligada a convivir, por ejemplo, está obligada, en las relaciones de pareja, sí. La gente está obligada a vivir bajo el mismo techo, está obligada a compartir. ¿A usted le parece? A mí me parece que yo creo que es una situación que se da socialmente, que las pautas están establecidas, que son parte de la cultura, pero que la gente también tiene opciones, ¿no? Yo creo que la gente que... Por ejemplo, la gente vive junta, ¿no? Y se mete en el mismo cuarto y en la misma cama. ¿A usted le parece bien? No, que eso sea obligatorio me parece mal. No, es obligatorio. Sí, pues, pero me parece mal. ¿Por qué le parece mal? Me parece mal porque no hay cama grande. No, pero aunque sea uno puede dormir utilizando toda una cama king. Si has dormido en una cama de plaza y media y se consigue una cama queen, va a poder dormir utilizando toda la cama. Y si se consigue una cama king, va a poder dormir utilizando toda la cama king y no dejando espacio para nadie más. Y esa es una capacidad de expansión que se pierde automáticamente cuando 2 personas están obligadas a dormir en la misma cama. Uno le limita la libertad al otro y yo creo que innecesariamente. Yo creo que es rico dormir juntos, pero que tenga que ser así todo el tiempo, me parece que es terrible. Es una de las obligaciones necias para mí. No, pero ¿sabe qué cosa? ¿Sabe qué cosa? Bueno, sí, pero la necedad es una reina del mundo, pues. Yo he oído, por ejemplo, ¿no?, que es también una prueba de amor. Porque si uno no durmiera así en la misma cama, eso quiere decir que entonces ya no se interesa sexualmente. Y como las mujeres, sobre todo, conexionan indebidamente, ¿no?, la falta de deseo con la falta de amor. O sea, si la persona ya no se interesa sexualmente, quiere decir que no me quiere, ¿no? A ver, una estupidez completa, ¿no? Pero las mujeres dicen eso. Sí, pues. Entonces, depende de las mujeres, ¿eh? No, pues las mujeres, el término medio, que probablemente tienen su autoestima ligada a la aceptación de parte del hombre, que es su marido, que es su pareja sancionada socialmente, ¿no? No, pero ahí hay un grado de dependencia fuerte, claro, o sea, pues. Ellos dependen, digamos, de que esté ahí, porque eso es la regla, eso es lo que se hace, ¿no? La pregunta que habría que hacer es, en el fondo, de qué dependen más, de sus afectos o de la regla. De la regla, pues. Sí, no,
Pero eso tampoco no es corregible, ¿no? Tal como están las cosas. Yo creo que es corregible a un nivel individual, ¿no? Yo creo que hay gente, yo creo que hay unas cosas terribles que están pasando con la sociedad contemporánea y la cultura contemporánea, pero una de las cosas buenas que está pasando con la sociedad contemporánea es que le deja alternativas a la gente. Uh-huh. La gente tiene más alternativas. Sí, ¿no? La gente, digamos, ya las parejas que no se casan, por ejemplo, que conviven, ya no están estigmatizadas como estaban hace 30, 40 años, ¿no? Sí, sí. La gente que, si alguien decide que no van a, que van a tener dos camas, van en cuartos diferentes y que se van a visitar recíprocamente, va a haber gente a la que le va a parecer que son unos excéntricos, pero nadie va a decir, oye, qué barbaridad, se va a perder el amor, se van a morir, que los excomulguen, ¿no? Bien, me están indicando que ya se venció el tiempo. Nuestro más sincero agradecimiento al doctor Scriven por su valiosa colaboración y con ustedes será hasta el programa siguiente. Muchas gracias.